Julio de 1942. El sonido metálico de las ruedas sobre los raíles resuena por el bosque polaco como un tambor de muerte. Dentro de vagones de ganado improvisados para el transporte de personas, cientos de personas se aferran entre sí en la sofocante oscuridad. Son familias enteras de Varsovia, Radom, Częstochowa, abuelos con fotografías amarillentas en los bolsillos, madres acunando a sus bebés hambrientos, niños preguntando cuándo llegarán a su nuevo hogar. No saben que están en el último tren de sus vidas. La Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria alemana, organizaba estos transportes especiales con la eficiencia prusiana que había hecho famosa a Alemania. Los horarios se cumplían estrictamente, las rutas se optimizaban y las tarifas se calculaban por kilómetro, como si fueran pasajeros normales que pagaban por un viaje común. Pero había un detalle siniestro que aún desconocían. Eran billetes de ida. Chill Reichmann, uno de los pocos que sobrevivió para contar esta historia, recordó décadas después. Éramos unos 140 en el vagón de carga. Estábamos extremadamente apretados, con un aire denso y rancio. Estábamos todos apretados unos contra otros. Las condiciones eran deliberadamente inhumanas. Falta de ventilación, ausencia total de instalaciones sanitarias, falta de agua y comida durante los viajes, que duraban entre 3 y 8 horas. Durante el viaje, la esperanza aún latía en los corazones de la gente. Hablaban de su destino, especulaban sobre las condiciones laborales y hacían planes para reconstruir sus vidas en los campos de reasentamiento del este. Algunas familias habían empacado cuidadosamente sus pertenencias más valiosas: herramientas de trabajo, ropa de invierno, fotografías familiares, documentos importantes. Creían sinceramente que los reubicaban para contribuir al esfuerzo bélico alemán. Los alemanes habían perfeccionado el arte del engaño. Las autoridades del gueto recibían avisos oficiales sobre el reasentamiento en campos de trabajo, con instrucciones sobre el equipaje que debían llevar. A los deportados se les permitía llevar hasta 15 kilogramos de pertenencias personales. Esta aparente generosidad reforzaba la ilusión de que se trataba realmente de una reubicación, no de una sentencia de muerte. A medida que el tren se acercaba a su destino final, algunos de los pasajeros más observadores comenzaron a notar señales inquietantes. El olor en el aire estaba cambiando. Un olor dulce y nauseabundo flotaba entre los árboles. Era el aroma constante de las piras de cremación que ardían día y noche en Treblinka, procesando los restos de quienes habían llegado en trenes anteriores. Samuel Willenberg, otro sobreviviente, describió este momento de creciente aprensión. Durante los últimos kilómetros, el silencio reinó en el vagón. Incluso los niños dejaron de llorar. Era como si todos presentieran que algo terrible nos aguardaba, pero nuestras mentes se negaban a aceptar lo impensable. La eficiencia logística de esta operación fue aterradora. La Operación Reinhardt, como la llamaron los alemanes, funcionó como una empresa industrial. Cada tren transportaba entre 1.000 y 5.000 personas, dependiendo del número de vagones. Los horarios se planificaban para que los trenes llegaran por la mañana, cuando el personal del campo estaba descansado y listo para el procesamiento. Los alemanes literalmente cobraban a las comunidades judías por el transporte de sus propios miembros hacia la muerte, una perversidad burocrática que transformó el genocidio en una transacción comercial. Cuando el tren finalmente se detuvo y las puertas se abrieron de golpe, la cegadora luz del día reveló una escena cuidadosamente orquestada. El andén de Treblinka no parecía un campo de exterminio. Parecía una estación de tren normal, incluso agradable. Si esta historia te impacta tanto como debería, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estos recuerdos merecen ser preservados y compartidos. La primera impresión al bajar del tren en Treblinka fue de alivio, no de terror. Franz Stangl, quien asumió el mando del campo en agosto de 1942, había comprendido algo fundamental. Para matar con eficacia industrial, era necesario engañar a las víctimas hasta el último momento. Como confesó años después a la periodista Gita Sereny,
La única manera de afrontar esto era hacerlo todo con la mayor rapidez y eficiencia posible. La plataforma falsa de Treblinka era una obra maestra de ingeniería psicológica. Coloridos letreros en escritura gótica alemana indicaban conexiones con ciudades reales de Europa del Este. Białystok, 20 km, Boukowisk, 35 km, Baranovichi, 65 km. Un reloj en la pared siempre marcaba la misma hora optimista. Algunos supervivientes la recuerdan como las 12:20, otros como las 15:45, creando una sensación de normalidad suspendida, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar específico. Macizos de flores cuidadosamente cuidados decoraban el andén, mantenidos impecablemente por prisioneros específicamente asignados a esta tarea. Incluso había un mostrador de información de la Deutsche Reichsbahn, atendido por prisioneros uniformados que hablaban varios idiomas. Estos hombres, a menudo intelectuales seleccionados precisamente por su capacidad para tranquilizar a personas de diferentes nacionalidades, recibían instrucciones específicas sobre qué decir. Jankiel Wiernik, el carpintero polaco que ayudó a construir estas instalaciones y que posteriormente sobrevivió al levantamiento de 1943, observó: sobre la puerta de entrada había un letrero, baños y salas de desinfección. Incluso la arquitectura era engañosa. El edificio que albergaba las cámaras de gas se construyó para asemejarse a un gran baño público, con ventanas bloqueadas desde el interior, pero que conservaban sus marcos externos para preservar la ilusión. El propio Franz Stangl encarnaba este teatro del engaño. Aparecía cada mañana con uniforme impecable, botas lustradas y guantes blancos, montado en su caballo blanco, cabalgando por el campo como el comandante de una instalación militar legítima. Esta exhibición de normalidad militar cumplía múltiples propósitos. Reforzaba la ilusión para cualquier observador externo, mantenía la disciplina entre sus subordinados y proporcionaba distancia psicológica de la realidad del asesinato en masa. Una estrella de David fue pintada sobre la entrada principal, junto con inscripciones hebreas, lo que sugería que se trataba de un centro operado por las autoridades judías para el bienestar de los presos. Esta fue una de las mentiras más crueles: hacerles creer a las víctimas que otros judíos velaban por su bienestar. Los detalles de la ilusión se planificaron meticulosamente. Los jardines que rodeaban los edificios se mantuvieron con parterres y plantas ornamentales, creando una atmósfera de normalidad que enmascaraba la masacre industrial del interior. Prisioneros cualificados, a menudo jardineros profesionales antes de la guerra, se mantuvieron con vida específicamente para mantener esta fachada. El sistema de engaño operaba en múltiples niveles psicológicos. La gente llegaba físicamente debilitada y emocionalmente vulnerable tras horas de viaje en condiciones inhumanas. Cualquier cosa que pareciera mejor, un andén limpio, flores, promesas de duchas y comida, era recibida con gratitud. La mente humana, desesperada por la normalidad, aceptaba estas señales visuales como evidencia de que la situación no era tan grave como temían. Franz Such, oficial de las SS en el campo, recordó después de la guerra: les dijimos que se iban a bañar y que luego les darían sopa. Mantuvimos la historia hasta el final. Esta estrategia de engaño sistemático no fue espontánea, sino el resultado de estudios sobre psicología de masas, realizados por especialistas alemanes. La transformación de Treblinka, de un caos sangriento a un teatro de operaciones organizado, se produjo tras la destitución del primer comandante, el Dr. Irmfried Eberl, quien había creado condiciones tan horrorosas que el olor a cadáveres en descomposición se sentía a kilómetros de distancia. Stangl, transferido desde el campo de exterminio de Sobibor, aportó su experiencia en la gestión de esta delicada coreografía de la muerte. Paradójicamente, hacer el exterminio más civilizado lo ha vuelto más eficiente y, por lo tanto, más letal. ¿Qué es lo que más te inquieta de esta arquitectura de mentiras? Comparte tu opinión en los comentarios. Tras el montaje en el andén, comenzó la fase más cruel del proceso.
la caminata hacia la muerte disfrazada de caminata hacia la vida. Las familias fueron rápidamente separadas, los hombres a un lado, las mujeres y los niños al otro, bajo los gritos constantes de «Schnell, schnell, rápido, rápido». No hubo tiempo para despedidas prolongadas ni preguntas. La rapidez era esencial para mantener el engaño. Los grupos fueron conducidos a través de un estrecho pasillo que los alemanes llamaban Schlauch, que literalmente significa tubo o manguera. Este pasaje, de tan solo 3 metros de ancho, era una obra maestra de ingeniería psicológica, diseñado para conducir a la gente hacia la muerte como ganado al matadero. El arroyo Schlauch serpenteaba suavemente durante unos 100 metros, impidiendo a la gente ver su destino final hasta que era demasiado tarde para resistirse. Las vallas de 4 metros de altura estaban hechas de troncos entrelazados con ramas de pino que se renovaban constantemente, creando una barrera visual impenetrable. Desde arriba solo se veía el bosque. Ni siquiera las fotografías aéreas aliadas lograron detectar el campamento. Samuel Willenberg, quien sobrevivió al levantamiento de 1943, describió el recorrido por Schlauch. Los guardias ucranianos gritaban instrucciones sobre la importancia de la limpieza y sobre cómo trabajar duro en los campos de reasentamiento. Algunos incluso repartían pequeños trozos de jabón para mantener la ilusión. El corredor estaba patrullado por auxiliares ucranianos, hombres entrenados en el campo de Trauniki, muchos de ellos exprisioneros de guerra soviéticos que decidieron colaborar a cambio de su libertad. Estos guardias tenían órdenes específicas: mantener un flujo constante, eliminar cualquier resistencia y continuar la farsa hasta el último momento. Richard Glasar, un superviviente checo, recordó a los guardias gritando: «¡Rápido! El agua se está enfriando, otros esperan las duchas». La farsa continuó incluso cuando se oían ruidos extraños provenientes de los edificios de enfrente. El zumbido de los motores diésel y, ocasionalmente, gritos ahogados. El diseño del Schlauch era científicamente cruel. Su anchura obligaba a la gente a caminar en fila india, impidiéndoles agruparse para resistir. El suelo estaba cubierto de arena para amortiguar el ruido de los pasos y facilitar la limpieza posterior. Las suaves curvas impedían ver lo que había delante hasta que estaban muy cerca de las cámaras de gas. Durante esta marcha se llevaron a cabo algunas selecciones finales. Los hombres que parecían físicamente aptos fueron separados para trabajar como Sonderkommandos, los comandos especiales que se verían obligados a procesar los cuerpos de quienes fallecían en las cámaras. Esta selección se realizó rápidamente, sin explicación alguna. Los hombres elegidos desconocían que estaban siendo condenados a un infierno diferente: sobrevivir procesando los cuerpos de sus compatriotas. Los ancianos, enfermos y heridos eran dirigidos a un centro médico falso llamado Lazaret, identificado con cruces rojas y personal uniformado como si fuera un hospital de campaña. En realidad, era una fosa a cielo abierto rodeada de sacos de arena, donde los guardias de las SS ejecutaban a las víctimas con disparos en la nuca antes de arrojarlos a hogueras constantes. El aspecto más inquietante de Schlauch era su eficacia psicológica. La gente caminaba voluntariamente hacia la muerte, aferrándose a la esperanza hasta literalmente los últimos metros. Cuando finalmente comprendieron la verdad, al avistar las auténticas instalaciones de baño, ya estaban en el embudo de la muerte, sin posibilidad de retroceder ni dispersarse. Jankiel Wiernik, quien ayudó a construir estas estructuras antes de convertirse en líder de la revuelta, observó: «El Schlauch era como un embudo gigante. Una vez que entrabas no había salida. Estaba diseñado para que, hasta el último momento, la gente creyera que se dirigía a algo mejor». Algunos intentaron saltar las vallas o huir. Los guardias ucranianos tenían órdenes de disparar de inmediato. Los cadáveres se dejaron como ejemplo para disuadir a otros. Franz Such recordó: «No podíamos permitir el desorden. La eficiencia dependía de mantener un flujo constante». Esta ingeniería del mal revela algo inquietante sobre la capacidad de la humanidad para sistematizar la crueldad.
¿Qué opinas de esta industrialización de la muerte? Al final del Schlauch, la gente llegaba a una zona que parecía cumplir con todas las promesas del andén. Un probador aparentemente normal, con bancos de madera y filas de ganchos numerados en las paredes. Letreros bien diseñados en varios idiomas indicaban cómo proceder con la desinfección obligatoria. Guardias uniformados, algunos hablando yiddish o polaco, instruían a la gente con falsa cortesía. Por favor, quítense toda la ropa y cuélguenla en los ganchos. Recuerden el número del gancho para recoger la ropa después de ducharse. Esta instrucción, recordar el número, era particularmente cruel. Les aseguraba a las personas que regresarían a vestirse. Familias enteras se desvistieron cuidadosamente, doblando su ropa y guardando documentos y objetos de valor en sus zapatos. Los padres tranquilizaban a los niños asustados. «Solo es una ducha, nos vestiremos pronto». La arquitectura del vestuario reforzaba la mentira. Había ventanas, bloqueadas por dentro pero con marcos visibles, ventilación adecuada e incluso espejos en algunas paredes. Todo estaba diseñado para parecer un baño auténtico. Una estrella de David pintada sobre la puerta sugería que las instalaciones estaban gestionadas por autoridades judías. Los guardias repartían pequeños trozos de jabón a algunas personas, especialmente a las que parecían sospechosas. «Mira, es un jabón bueno, quedarás impecable». El jabón solía estar hecho con material rescatado de víctimas anteriores, una crueldad dentro de una crueldad aún mayor. Chill Rachman, obligado a trabajar como Sonderkommando, describió la escena. La gente se desvestía con la misma facilidad con la que se bañaría en casa. No tenían ni idea de lo que les esperaba al otro lado de la puerta. La normalidad de la situación era parte fundamental del engaño. El vestuario también servía como punto de recogida de objetos de valor. Los Sonderkommandos, disfrazados de personal de limpieza, registraban rápidamente la ropa en busca de dinero, joyas y documentos importantes. Todo se clasificaba y se enviaba a Alemania como parte del saqueo sistemático de las víctimas. Algunas personas empezaron a sospechar que algo andaba mal al notar detalles extraños. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué parecía nervioso el personal? ¿Por qué se oía un ruido extraño de motor en las duchas? Pero para entonces ya era demasiado tarde. Se les indicó a las personas que se dirigieran rápidamente a la siguiente sala donde se encontraban las duchas. «No se demoren, hay otros esperando». La constante prisa impedía reflexionar o hacer preguntas. Cualquiera que dudara era empujado por los guardias ucranianos. Los ganchos se contaban por cientos, lo que daba la impresión de que mucha gente usaba las instalaciones a diario. En realidad, estos ganchos se reutilizaban varias veces al día, pues nuevos grupos llegaban para reemplazar a los asesinados minutos antes. Wanda Wojtasik, una de las mujeres que llegaron en transportes posteriores, recordó: «Mi madre dobló con cuidado mi vestido azul. Era mi favorito. Dijo, se verá hermoso después de limpiarlo. Nunca más la volví a ver, nunca más volví a ver el vestido». La efectividad de esta farsa fue aterradora. En cuestión de minutos, cientos de personas se desnudaron ordenadamente y caminaron voluntariamente hacia la muerte. La ingeniería psicológica nazi transformó a las víctimas en cómplices involuntarios de su propia destrucción. Incluso había una enfermería simulada para quienes se sentían mal durante el proceso de desvestirse. Enfermeras uniformadas ofrecían asistencia médica. En realidad, inyecciones letales administradas discretamente para evitar el pánico entre los demás. El vestuario representaba el último momento en el que las víctimas conservaban cierto control sobre su situación. Decidían dónde colgar la ropa, organizaban sus pertenencias, intentaban consolar a sus familiares. Era una última ilusión de autonomía, antes de ser conducidas a las cámaras donde se les arrebataría para siempre toda posibilidad de elección. Franz Stangl, en sus confesiones posteriores, reveló que el vestuario se consideraba la parte más crítica de toda la operación. Si perdíamos el control allí, si la gente se daba cuenta de la verdad en ese momento, toda la operación se derrumbaría. Por eso cada detalle tenía que ser perfecto.
¿Cómo pueden sociedades enteras volverse cómplices de tales engaños sistemáticos? ¿Qué paralelismos ve con las mentiras institucionales actuales? Tras desvestirse en el vestuario, los conducían a la última sala, las cámaras de gas. La pesada puerta de hierro se cerró de golpe tras ellos. Fue el último sonido que muchos oirían, además de sus propios gritos y oraciones. Las cámaras de gas de Treblinka se construyeron en dos fases. Inicialmente, había 3 cámaras más pequeñas con capacidad para unas 200 personas cada una, abarrotadas hasta el punto de asfixia. En septiembre de 1942, se construyeron cámaras nuevas y más grandes, cada una con capacidad para aproximadamente 700 personas. El mecanismo de exterminio era relativamente simple, pero aterradoramente eficiente. Un motor diésel, rescatado de un tanque soviético capturado, bombeaba monóxido de carbono a través de tuberías hacia las cámaras. El gas, incoloro e inodoro, causaba una asfixia gradual al unirse a la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno. Iván Marchenko, un guardia ucraniano conocido por los prisioneros como Iván el Terrible, operaba el motor diésel con evidente placer sádico. Los sobrevivientes lo describieron como alguien que prolongaba deliberadamente el proceso de muerte, permitiendo que el motor funcionara de forma errática para prolongar la agonía de las víctimas. Para mantener la farsa hasta el último momento, las cámaras instalaron duchas falsas en el techo. Al entrar, la gente vio lo que parecían duchas normales. Solo cuando empezó a bombear gas se dieron cuenta de la horrible realidad. En ese momento, con cientos de personas apiñadas en el espacio, no había escapatoria. Abraham Goldfarb, obligado a trabajar como Sonderkommando, testificó: Iván golpeaba a la gente con un tubo de hierro y disfrutaba cada instante. La crueldad de los operadores no era casual, sino parte integral del sistema. La muerte solía ocurrir en un plazo de 30 a 40 minutos, aunque los gritos desgarradores de las víctimas se oían por todo el campo durante este proceso. Jankiel Wiernik escribió: los gritos de las víctimas se oían a gran distancia y continuaron durante unos 15 minutos. El número de personas asesinadas diariamente variaba según el número de transportes. Wiernik estimó entre 10.000 y 12.000 personas eran gaseadas al día. Durante los periodos de mayor actividad, como la liquidación del gueto de Varsovia, esta cifra podía alcanzar las 30.000 personas en un solo día. Chill Reichmann, quien trabajaba como Sonderkommando, describió lo que vio cuando abrieron las cámaras. El suelo estaba cubierto de cadáveres. Algunos aún estaban vivos, pero la mayoría ya estaban muertos. Sus rostros estaban azules por el gas. Las cámaras fueron diseñadas con una sutil pendiente hacia las puertas para facilitar la posterior retirada de los cuerpos. Este detalle arquitectónico revelaba una planificación meticulosa. Los alemanes habían pensado no solo en cómo matar eficazmente, sino también en cómo gestionar las consecuencias de su asesinato en masa. Tras la muerte, otro grupo de Sonderkommandos fue obligado a entrar en las cámaras para retirar los cuerpos. Estos hombres, trabajando desnudos para evitar que ocultaran objetos de valor, arrastraron los cadáveres y los examinaron en busca de joyas, dientes de oro y otros objetos valiosos. La extracción sistemática de riquezas de los muertos representaba otra capa de explotación nazi. Se extraían dientes de oro con alicates, se cortaba el cabello de las mujeres para su uso en la industria textil y se clasificaba la ropa para su reutilización. Incluso muertas, las víctimas servían a los intereses económicos del Reich. Todo el proceso, desde la llegada a la plataforma hasta la muerte en las cámaras, estaba diseñado para durar no más de 2 horas. Esta aterradora eficiencia permitía a Treblinka procesar a miles de personas diariamente con un número relativamente reducido de personal alemán. Samuel Willenberg recordó la primera vez que lo obligaron a entrar en las cámaras de gas tras un incidente. Fue un infierno indescriptible. Cuerpos entrelazados, rostros contorsionados, marcas de uñas en las paredes donde intentaban arañar para salir. Pensé en suicidarme allí mismo, pero algo me decía que sobreviviera y se lo contara al mundo.
¿Cómo lograron los perpetradores mantener su humanidad mientras operaban estas máquinas de matar? ¿Es posible separar lo individual de lo sistémico en estos crímenes? De todas las posiciones en Treblinka, ninguna era más aterradora que la de los Sonderkommandos, prisioneros judíos mantenidos con vida para facilitar el asesinato de sus compatriotas. Estos hombres vivían en un espacio liminal entre la vida y la muerte, y su supervivencia dependía de su disposición y capacidad para participar en el procesamiento de cadáveres y la extracción de objetos de valor. La selección de los Sonderkommandos solía tener lugar durante el proceso inicial de clasificación en el andén. Los oficiales de las SS identificaban a los hombres que parecían físicamente capaces de realizar trabajos pesados, separándolos del resto de la población antes de que comenzara la marcha hacia las cámaras de gas. Con frecuencia, elegían a hombres con habilidades útiles: carpinteros, barberos, zapateros, sastres. Chill Reichmann fue uno de los pocos Sonderkommandos que sobrevivieron tanto al campo como a la guerra. En su libro Treblinka, Memorias de un superviviente, describió su primer día de trabajo. Cuando abrieron las cámaras, vi escenas de horror inimaginable. Cientos de cadáveres se retorcían en su agonía final. La labor de los Sonderkommandos iba mucho más allá de la simple extracción de cadáveres. Cortaban el pelo de los cadáveres femeninos, que luego se recogía y se enviaba a Alemania para su uso en la industria textil. Extraían dientes de oro con alicates y martillos, llenando cubos con oro dental que fundido se enviaba al tesoro del Reich. Samuel Willenberg describió la tortura psicológica inherente a este trabajo. Nos obligaban a mantener la eficiencia mientras procesábamos los cuerpos de personas que habíamos conocido a menudo en vida, vecinos de nuestros pueblos, compañeros de viaje en nuestros trenes, a veces incluso familiares. Las condiciones de vida de los Sonderkommandos eran ligeramente mejores que las de los recién llegados, pero seguían siendo deliberadamente precarias. Se alojaban en barracones dentro del área de operaciones del campo, donde los guardias podían vigilarlos constantemente. Su alimentación consistía principalmente en artículos recuperados del equipaje de las víctimas asesinadas. La tasa de rotación entre los Sonderkommandos era deliberadamente alta. Los oficiales de las SS seleccionaban regularmente a grupos de estos trabajadores para su ejecución, tanto para evitar la acumulación de información detallada sobre las operaciones del campo, como para mantener la presión psicológica sobre los supervivientes. Jankiel Wernick, carpintero que se convirtió en uno de los líderes de la revuelta, utilizó sus habilidades profesionales para hacerse indispensable en las operaciones del campamento. Asignado a trabajos de mantenimiento y construcción, obtuvo mayor libertad de movimiento que la mayoría de los Sonderkommandos, lo que le permitió observar el alcance completo de las operaciones del campamento. Richard Glassar observó: habíamos dejado de ser seres humanos en el sentido habitual. Nos habíamos convertido en algo más, testigos de nuestra propia pesadilla. Esta conciencia de ser testigos dio a muchos la fuerza para sobrevivir y, finalmente, rebelarse. A pesar de las extremas limitaciones, los Sonderkommandos lograron mantener elementos de dignidad humana y apoyo mutuo. Willenberg describió cómo los trabajadores experimentados orientaban a los recién llegados, enseñándoles estrategias de supervivencia y ayudándolos a afrontar el trauma psicológico de su trabajo. Algunos Sonderkommandos intentaron documentar los horrores que presenciaron, reconociendo su papel como posibles testigos de crímenes que los perpetradores pretendían ocultar por completo. Escribieron notas en trozos de papel y las ocultaron, con la esperanza de que las generaciones futuras supieran lo ocurrido. El dilema moral de los Sonderkommandos era imposible. Cooperar significaba sobrevivir un día más, pero también convertirse en cómplice del asesinato de sus compatriotas. Resistirse significaba la muerte inmediata. Era un cálculo que ningún ser humano debería tener que hacer jamás. Abraham Krzepicki, quien logró escapar de Treblinka en octubre de 1942, escribió sobre este dilema. Te convertiste en colaborador para vivir un día más, pero cada día que vivías era un día más procesando los cuerpos de personas
que podrían haber sido tus familiares. La existencia de los Sonderkommandos reveló una de las crueldades más refinadas del sistema nazi: obligar a las víctimas a participar en su propia destrucción, creando complicidad donde solo debería haber habido victimización. Podemos juzgar las decisiones de los Sonderkommandos, quienes cooperaron para sobrevivir en circunstancias imposibles. ¿Dónde se traza la línea entre víctima y cómplice cuando las decisiones son imposibles? El 2 de agosto de 1943, algo extraordinario ocurrió en Treblinka. Los condenados a muerte se rebelaron contra sus verdugos. De los 840 prisioneros del campo, unos 200 lograron escapar durante la revuelta. No más de 100 sobrevivieron a la guerra. Pero su rebelión marcó el fin de la máquina de muerte más eficaz del Holocausto. En el verano de 1943, los Sonderkommandos de Treblinka habían llegado a la conclusión colectiva de que sus propias muertes eran inevitables, ya fuera por agotamiento, por ser seleccionados para la ejecución o por el cierre final del campo. Este reconocimiento, sumado a la creciente conciencia de que la guerra se estaba volviendo contra Alemania, catalizó la planificación de una revuelta armada. La concepción de la revuelta surgió del liderazgo de varias figuras clave entre los prisioneros. Jankiel Wiernik, cuyo trabajo de carpintería lo llevaba por todo el centro, sirvió como un recopilador de información crucial, cartografiando la distribución del campo e identificando vulnerabilidades en sus sistemas de seguridad. El doctor Julian Chorasitsky, médico de Varsovia y oficial médico del campo, aprovechó su posición privilegiada para establecer redes de contactos entre los diversos equipos de trabajo. Zelda Menda organizó la adquisición de armas a través de contactos con trabajadores alemanes corruptos. Planear la revuelta requirió meses de cuidadosa preparación bajo la constante amenaza de ser descubiertos y ejecutados. Los conspiradores desarrollaron un sofisticado sistema para robar y fabricar armas, que incluía la falsificación de llaves para acceder a las áreas de suministro alemanas donde se almacenaban pistolas y rifles. Samuel Willenberg, quien participó en la revuelta, describió el momento decisivo. Sabíamos que íbamos a morir de todos modos. Al menos así moriríamos luchando, y tal vez algunos de nosotros sobreviviríamos para contárselo al mundo. La revuelta comenzó a primera hora de la tarde, cuando los conspiradores accedieron al arsenal alemán y distribuyeron armas entre los participantes. La fase inicial consistió en ataques coordinados contra las posiciones de los guardias e intentos de cortar el alambre de púas que rodeaba el campamento. El sonido de disparos y explosiones rápidamente sembró el pánico en las instalaciones a medida que los prisioneros, que no habían sido informados del plan, comenzaban a comprender lo que estaba sucediendo. El diseño del campo, con sus estrechos pasillos y múltiples barreras, dificultó inicialmente los intentos de fuga, pero también impidió que los guardias coordinaran eficazmente su respuesta. Wiernik informó. Era como si se hubiera desatado el infierno. Los prisioneros corrían en todas direcciones. Los guardias disparaban indiscriminadamente. Los edificios se incendiaban. La revuelta logró destruir gran parte de la infraestructura del campo e interrumpir sus operaciones. Aunque la mayoría de quienes lograron atravesar el perímetro del campamento fueron finalmente recapturados y asesinados, la revuelta logró su objetivo principal: destruir la maquinaria de la muerte. Se incendiaron edificios, se destruyeron los suministros de combustible y se quemaron los registros administrativos del campamento. El resultado de la revuelta marcó el inicio de la destrucción sistemática de Treblinka. En lugar de intentar reanudar las operaciones por completo, los alemanes decidieron acelerar el cierre del campo y la eliminación de todas las pruebas restantes. De quienes lograron escapar, unos 70 sobrevivieron notablemente hasta el final de la guerra, incluyendo a los futuros autores de las memorias publicadas de Treblinka: Richard Glasser, Chill Reichmann, Jankiel Wiernik y Samuel Willenberg. Estos sobrevivientes proporcionarían un testimonio crucial sobre las operaciones del campo y la propia revuelta. El acto de rebelión en Treblinka demostró que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización,
el espíritu humano puede encontrar formas de resistir. Los Sonderkommandos, obligados a ser cómplices del asesinato de sus compatriotas, finalmente encontraron la manera de recuperar su humanidad mediante la resistencia. Franz Stangl, capturado décadas después en Brasil, admitió que la revuelta había sido su mayor logro. Siempre supimos que si perdíamos el control un instante, si los prisioneros se organizaban, toda la operación se derrumbaría. Por eso mantuvimos rotaciones constantes y nunca permitimos que se establecieran grupos. El levantamiento de Treblinka demuestra que la resistencia es posible incluso en las circunstancias más extremas. ¿Qué implicaciones tiene esta lección para las situaciones de opresión que enfrentamos hoy? Tras el levantamiento de agosto de 1943, los alemanes aceleraron drásticamente los planes para el cierre de Treblinka y la eliminación sistemática de toda evidencia del asesinato en masa. Este proceso de ocultación representó uno de los intentos más exhaustivos de la historia por borrar la evidencia física del genocidio. La operación de desmantelamiento fue supervisada por los mismos oficiales de las SS que habían dirigido el proceso de exterminio, quienes ahora aplicaban sus habilidades organizativas al encubrimiento. Todos los edificios del campo fueron demolidos sistemáticamente, con especial atención a las cámaras de gas y los crematorios que habían servido como instrumentos de exterminio masivo. Los alemanes comprendían perfectamente que eran criminales. Si realmente creían que estaban haciendo algo justificable, ¿por qué la prisa por destruir las pruebas? Heinrich Himmler había dado órdenes en todos los campos para eliminar las pruebas de asesinatos en masa mediante la exhumación y la incineración sistemática de cadáveres. La eliminación de evidencia física se extendió mucho más allá de la simple demolición. Equipos de prisioneros bajo vigilancia se vieron obligados a esparcir las cenizas de las pilas de cremación por el bosque circundante, asegurando que ninguna concentración de restos humanos pudiera ser fácilmente identificada por futuros investigadores. Las fosas comunes excavadas durante la transición a la quema se rellenaron con arena y escombros, y luego se ajardinaron cuidadosamente para disimular su propósito original. El trabajo se realizó con la misma meticulosidad alemana que había caracterizado las operaciones de exterminio. Para completar el engaño, los alemanes emprendieron un ambicioso proyecto para transformar todo el terreno en una instalación agrícola aparentemente legítima. Se construyó una granja en el antiguo emplazamiento de las cámaras de gas, mientras que los alrededores se plantaron con cultivos y árboles para crear la apariencia de una granja en funcionamiento. Un colaborador ucraniano, Strebel, fue designado como el propietario nominal de esta propiedad, lo que proporcionó una excusa para cualquier residente local que cuestionara la historia del lugar. Esta granja falsa funcionó durante meses y Strebel sobrevivió literalmente de los restos de miles de víctimas. La infraestructura ferroviaria que había llevado a cientos de miles de víctimas a la muerte también fue alterada sistemáticamente. La estación de tren falsa fue demolida y las vías de servicio fueron retiradas y reubicadas para eliminar cualquier evidencia de su conexión con las operaciones de transporte público. Franz Stangl, el último comandante efectivo del campo, huyó con sus guardias en los últimos días de noviembre de 1943. Abandonaron el campo como ratas que huyen de un barco que se hunde, dejando atrás solo la granja falsa y los campos arados, donde una vez había operado la máquina de matar más eficiente del Holocausto. La cruel ironía es que esta prisa por encubrir crímenes solo confirmó la culpabilidad de los nazis. El mero hecho de intentar borrar Treblinka de la historia reveló que sabían perfectamente que eran criminales de guerra. Los inocentes no destruyen pruebas, solo los criminales lo hacen. Los alemanes casi lograron su objetivo. Durante décadas después de la guerra, Treblinka siguió siendo menos conocida que Auschwitz. No había ruinas impresionantes que visitar ni barracones bien conservados. Solo campos vacíos donde casi 1 millón de personas habían encontrado la muerte. La reconstrucción académica de la historia de Treblinka se ha basado casi por completo en testimonios de supervivientes. Investigadores como Yitzhak Arad,
Utilizaron estos recuerdos para cartografiar las operaciones del campo, validando los detalles mediante documentos alemanes fragmentarios e investigaciones arqueológicas limitadas. Las investigaciones arqueológicas realizadas en las décadas de 1960 y 1970 proporcionaron la primera confirmación científica de los testimonios de los supervivientes. Estas excavaciones, de alcance limitado debido a la designación del sitio como monumento conmemorativo, descubrieron fragmentos de huesos, cenizas y pertenencias personales que validaron los relatos de asesinatos en masa conservados en la memoria de los supervivientes. El esfuerzo por borrar las pruebas demuestra claramente que los nazis sabían que eran criminales, pero fallaron en algo crucial. No pudieron silenciar las voces de los sobrevivientes que llevaron la verdad consigo a lo largo de las décadas. Si los nazis casi lograron borrar Treblinka de la historia, ¿cuántas otras atrocidades podrían haber sido olvidadas con éxito? ¿Cómo garantizamos que la verdad sobreviva a los intentos de ocultación? Las voces de los supervivientes de Treblinka surgieron de la guerra, con testimonios de horror tan sistemáticos que a muchos les costó creer sus relatos. Estos hombres, la gran mayoría de los supervivientes eran varones, habían presenciado la maquinaria de la muerte en funcionamiento y vivieron para describirla con detalles que desafiaban la comprensión humana. Jankiel Wernick, cuyas habilidades de carpintería lo hicieron indispensable para las operaciones del campo, publicó Un año en Treblinka, ya en 1944, mientras la guerra aún asolaba Europa. Sus memorias proporcionaron la primera descripción detallada del diseño, las operaciones y el personal del campo que llegó a un público amplio. Wernick escribió con precisión técnica. El suelo estaba cubierto de cadáveres. Algunos aún estaban vivos, pero la mayoría ya estaban muertos. Sus rostros estaban azules por el gas. Su formación técnica le permitió documentar la construcción y el funcionamiento de las cámaras de gas con una precisión que posteriormente resultó crucial para la verificación histórica. Samuel Willenberg, quien participó en el levantamiento de agosto de 1943 y logró escapar, dedicó décadas después de la guerra a documentar sus experiencias y las de sus compañeros supervivientes. Su profundo conocimiento del personal del campo, en particular de los oficiales de las SS y los guardias ucranianos, resultó invaluable para la persecución penal de la posguerra. Las memorias de Chill Rachman, el último judío de Treblinka, ofrecieron quizás el relato personal más desgarrador de supervivencia dentro de la maquinaria de la muerte del campo. Su documentación de los ritmos diarios de los asesinatos en masa proporcionó detalles cruciales sobre aspectos operativos que los registros oficiales alemanes habían ocultado deliberadamente. Richard Glazar, un judío checo que sobrevivió a Treblinka y a los años posteriores de ocultación y persecución, escribió extensamente sobre las dimensiones psicológicas de la supervivencia. En Trampa con una valla verde, exploró las estrategias mentales que permitieron a algunas personas mantener la cordura mientras participaban en la maquinaria del asesinato en masa. Estos testimonios se enfrentaron a un escepticismo que reflejaba tanto la naturaleza sin precedentes de los crímenes como los esfuerzos sistemáticos de Alemania por eliminar las pruebas. Los propios perpetradores corrieron diversos destinos. Franz Stangl huyó a Brasil, donde vivió bajo una identidad falsa hasta su captura en 1967. Kurt Franz fue condenado a cadena perpetua en 1965. Muchos guardias ucranianos se reintegraron a la vida civil sin que sus crímenes fueran detectados durante décadas. Los sobrevivientes cargaron no solo con sus propios recuerdos, sino también con la responsabilidad de hablar en nombre de cientos de miles de personas que habían perecido sin dejar rastro. Kalman Teigman, quien testificó en el juicio de Eichmann en Israel, describió la importancia de esta obligación para garantizar que los muertos no fueran olvidados. Para muchos sobrevivientes, hablar de Treblinka se convirtió en una misión de vida. Sabían que si no hablaban, el campo caería en el olvido para siempre, y tenían motivos para temer,
Durante décadas, Treblinka fue ignorada deliberadamente por la historia oficial. Las décadas posteriores a la guerra fueron testigos de un proceso gradual de investigación histórica que confirmó paulatinamente los testimonios de los supervivientes. A diferencia de Auschwitz, que conservó evidencia física sustancial y se convirtió en un símbolo de la conmemoración del Holocausto, la destrucción sistemática de Treblinka dejó tras de sí un sitio que reveló pocos rastros de su terrible historia. La captura de Franz Stangl en Brasil en 1967 y su posterior juicio en Alemania reavivaron la atención sobre el campo, aunque su condena se produjo 24 años después de los crímenes. Durante el juicio, Stangl sostuvo que simplemente había gestionado una instalación cuyo propósito fue determinado por otros. La monumental película de Claude Lanzmann, Shoah, estrenada en 1985, transformó la comprensión pública de Treblinka a través de sus entrevistas con sobrevivientes y su conversación sin precedentes con Franz Suchomel, un oficial de las SS que había servido en el campo. La técnica de Lanzmann de filmar en el lugar, mientras los sobrevivientes relataban sus experiencias, creó una poderosa síntesis de testimonio y paisaje que puso la historia del campamento en un enfoque vívido para el público internacional. Abraham Bomba, el barbero obligado a cortar el pelo a las mujeres antes de ser gaseadas, se derrumbó durante su entrevista con Lanzmann. No puedo más. Es demasiado. Pero continuó, porque sabía que su voz era uno de los últimos puentes entre los muertos y los vivos. ¿Por qué a la sociedad moderna aún le cuesta creer plenamente los testimonios de los sobrevivientes? ¿Cómo podemos honrar mejor estas voces mientras aún las tenemos? Hoy Treblinka existe como una ausencia. Donde una vez operó la máquina de matar más eficiente del Holocausto, ahora solo quedan campos, bosques y un monumento de piedra que simboliza las comunidades destruidas. Pero la ausencia de ruinas físicas no condena a Treblinka al olvido. Al contrario, la propia ausencia se ha convertido en parte de su mensaje. Los nazis casi lograron borrar Treblinka de la historia. Demolieron todos los edificios, quemaron todos los cuerpos, esparcieron todas las cenizas. Construyeron una granja falsa donde antes estaban las cámaras de gas. Durante décadas, el mundo apenas supo de la existencia de Treblinka. Fue el genocidio perfecto, sin pruebas, sin testigos, sin memoria. Pero fallaron en una cosa crucial. No pudieron silenciar las voces de los 67 hombres que escaparon en el levantamiento del 2 de agosto de 1943. Estos sobrevivientes se convirtieron en la memoria viva de casi 1 millón de muertos. Jankiel Wiernik dedicó su vida de posguerra a preservar su testimonio. Viajó por Estados Unidos e Israel contando su historia, terminando siempre con las mismas palabras. Viví para contarlo, ahora lo saben, no dejen que lo olviden. Samuel Willenberg creó una fundación para preservar la memoria de Treblinka, catalogando cada detalle que recordaba. Los nombres de los guardias, la ubicación exacta de cada edificio, incluso los horarios de trenes. Si olvido un detalle, dijo, parte de la verdad muere conmigo. Chill Rachman pasó décadas escribiendo y reescribiendo sus memorias, añadiendo siempre detalles que su mente traumatizada había suprimido inicialmente. Cada palabra era una victoria contra el olvido. Cada párrafo una refutación del intento nazi de borrar la historia. La película de Lanzmann, Shoah, 9 horas de puro testimonio, transformó Treblinka, de un lugar olvidado, en un símbolo de la importancia de presenciar, sin usar una sola imagen de archivo, únicamente a través de las voces de los sobrevivientes. Lanzmann resucitó Treblinka de la muerte histórica. Abraham Bomba, el barbero obligado a cortar el pelo antes de las cámaras de gas, se derrumbó durante la entrevista. Es demasiado. No puedo. Pero siguió hablando, porque sabía que su dolor era el único monumento que tendrían las víctimas. La reconstrucción académica de la historia de Treblinka se ha basado casi por completo en estos testimonios. Investigadores como Yitzhak Arad han tenido que recrear la geografía del campo, basándose únicamente en los recuerdos,
comparándolos con los escasos documentos alemanes que se conservan y la escasa evidencia arqueológica. Las excavaciones arqueológicas realizadas en las décadas de 1960 y 1970 confirmaron científicamente los testimonios, fragmentos de huesos, cenizas humanas y objetos personales enterrados. Cada hallazgo validó un nuevo detalle de la memoria de los sobrevivientes. El moderno monumento conmemorativo de Treblinka, inaugurado en 1964, es deliberadamente abstracto. No intenta recrear el campo de concentración, sería imposible y quizás inapropiado. En cambio, utiliza 17.000 piedras de diferentes tamaños para representar a las comunidades judías destruidas. Es un cementerio sin cuerpos, un monumento a la ausencia. Pero el verdadero monumento a Treblinka no son las piedras, sino las palabras de los supervivientes. Wernick, Willenberg, Reichmann, Glassar. Sus nombres llevan la memoria de casi 1 millón de personas que no pudieron contar sus propias historias. Quizás la lección final de Treblinka sea esta. La memoria es más fuerte que el olvido. La verdad es más poderosa que la mentira. El testimonio puede incluso vencer a la muerte. Los nazis construyeron una máquina para borrar a la gente de la historia, pero no pudieron borrar las voces que sobrevivieron para contar la verdad. Franz Stangl, capturado en Brasil en 1967, pasó sus últimos años insistiendo en que solo cumplía órdenes. Murió en prisión en 1971, llevándose consigo secretos que nunca reveló. Pero sus víctimas ya habían hablado más fuerte que sus silencios. Richard Glassar, el último superviviente de Treblinka, falleció en 1997. Con su muerte, se silenció la última voz que presenció directamente el horror. Pero sus palabras, preservadas en libros y entrevistas, siguen resonando. Hoy, cuando los negadores del Holocausto intentan cuestionar la realidad del Holocausto, Treblinka ofrece una lección única. Incluso cuando se destruye toda la evidencia física, incluso cuando se queman todos los documentos, incluso cuando se demuelen todos los edificios, la verdad sobrevive en la memoria humana. Recordar Treblinka es recordar que el mal absoluto puede disfrazarse de normalidad, que las flores en un andén pueden ocultar cámaras de gas, que nuestra responsabilidad como seres humanos es no permitir nunca que el olvido triunfe sobre la verdad. La mirada imperfecta que condenaba a la gente de Treblinka no se limitaba a mirar de reojo a un guardia ni a dudar en el momento menos oportuno. Era la mirada de una sociedad que eligió no ver, no cuestionar, no preocuparse. Era la mirada colectiva que permitía que los trenes salieran llenos y regresaran vacíos, que el olor a muerte se extendiera por el campo sin que nadie preguntara por qué. La responsabilidad ahora recae en nosotros. ¿Cómo garantizamos que las voces de Treblinka sigan resonando cuando ya no haya supervivientes vivos que cuenten la historia? ¿Cómo preservamos este recuerdo para las generaciones que nunca conocieron testigos directos? Treblinka se alza hoy como prueba de que los intentos de borrar pueblos enteros de la historia pueden fracasar. Los nazis construyeron la máquina de exterminio más eficiente de la historia, asesinando a casi 1 millón de personas en tan solo 13 meses, demoliendo cada edificio y quemando cada prueba. Durante décadas, casi lograron que el mundo olvidara. Pero 67 hombres escaparon una tarde de agosto de 1943. Algunos murieron en la guerra, otros vivieron décadas cargando con recuerdos que preferían olvidar. Pero hablaron, dieron testimonio, preservaron la verdad contra todos los intentos de borrarla. Sus voces son monumentos más perdurables que cualquier piedra. Son prueba de que la memoria puede vencer al olvido, de que la verdad puede sobrevivir a las mentiras, de que el testimonio humano puede ser más poderoso que cualquier máquina de destrucción. La mirada viciada que condenó a Treblinka ahora nos llama a no apartar la mirada, a no optar por una ceguera conveniente, a no permitir que el silencio sustituya la verdad. Nuestra responsabilidad es simple: recordar, dar testimonio, transmitir. Mientras haya voces que cuenten esta historia, los muertos de Treblinka no habrán muerto en vano. 78 años después de la rebelión de Treblinka,
Una pregunta sigue rondando la conciencia humana. ¿Cómo fue posible que toda una sociedad colaborara o guardara silencio ante semejante maquinaria de muerte? La respuesta no solo reside en los registros históricos, sino también en los patrones de comportamiento que aún observamos hoy. La construcción de Treblinka no se produjo de la noche a la mañana. Fue el resultado de una progresión calculada de pequeñas normalizaciones de lo inaceptable. Primero, leyes discriminatorias razonables. Luego, segregación temporal. Después, deportaciones por seguridad nacional. Cada paso parecía una respuesta lógica al anterior, hasta que lo impensable se hizo inevitable. Esta progresión revela una verdad inquietante sobre la naturaleza humana, nuestra capacidad de adaptarnos al horror cuando éste se introduce gradualmente. Los alemanes comunes que vivían cerca de Treblinka no se despertaron un día decidiendo apoyar el genocidio. Fueron condicionados paso a paso a aceptar que algunos seres humanos eran menos humanos que otros. El doctor Franz Stangl, en sus confesiones a la periodista Gita Sereni, reveló cómo el propio sistema corrompió su percepción de la realidad. Empiezas haciendo pequeñas concesiones morales. Luego, para justificarlas, necesitas hacer otras más grandes. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que te has convertido en parte de algo monstruoso, pero es demasiado tarde para detenerlo. Esta dinámica no es exclusiva del Holocausto. Encontramos ecos de ella en genocidios posteriores. Ruanda, donde Hutus y Tutsis fueron vecinos antes de convertirse en perpetradores y víctimas. Bosnia, donde comunidades multiétnicas se fragmentaron en campos de exterminio. Myanmar, donde la propaganda sistemática transformó a una mayoría budista en perseguidores de los Rohingya. La Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria alemana que transportó a millones de personas a la muerte, operaba como cualquier empresa moderna. Optimizaba horarios, calculaba costos y maximizaba la eficiencia. Sus empleados recibían salarios normales, tenían familias normales y vivían vidas aparentemente normales. Pocos se consideraban cómplices del genocidio, simplemente cumplían con su deber. Esta banalización del mal, por usar la expresión de Hannah Arendt, es quizás la lección más urgente de Treblinka para nuestro tiempo. No necesitamos monstruos que cometan atrocidades masivas. Basta de gente común, dispuesta a no cuestionar, a no ver, a no importarle. Los sobrevivientes de Treblinka solían relatar que lo que más les horrorizaba no era solo la brutalidad de los guardias, sino también la indiferencia de la población local. Los campesinos polacos que vivían a kilómetros del campo sabían exactamente lo que estaba sucediendo. El olor lo delataba todo, pero optaron por el silencio, no por malicia, sino por conveniencia. Esta opción de ceguera conveniente resuena con fuerza en nuestra era digital. ¿Con qué frecuencia elegimos ignorar las injusticias que ocurren a nuestro alrededor? ¿Con qué frecuencia priorizamos nuestra comodidad sobre la dignidad ajena? ¿Con qué frecuencia permitimos que algoritmos y filtros burbuja nos aíslen de realidades incómodas? En sus últimas entrevistas antes de su muerte en 2016, Samuel Brillenberg advirtió: el peligro no reside solo en los extremistas evidentes, reside en la capacidad de las buenas personas de hacerse cómplices por inacción. Treblinka ocurrió porque millones de personas decentes decidieron no involucrarse. La tecnología moderna amplifica tanto las posibilidades de resistencia como los mecanismos de opresión. Las redes sociales pueden organizar movimientos de justicia social, pero también pueden difundir propaganda de odio. La inteligencia artificial puede democratizar el acceso a la información, pero también puede crear sistemas sin precedentes de vigilancia y control de la población. Los métodos pueden evolucionar, pero los patrones fundamentales permanecen: la deshumanización gradual de grupos específicos, la normalización de medidas excepcionales, la fragmentación social que impide la solidaridad colectiva, la burocratización de las decisiones morales que distribuye la responsabilidad hasta que nadie se siente culpable. Chill Reichman, en sus memorias, escribió una observación profética:
Lo que aprendí en Treblinka es que el mal más peligroso no es el que grita y amenaza abiertamente, es el que susurra justificaciones racionales, el que se disfraza de normalidad, el que convence a la gente decente de que no tiene elección. Esta lección cobra especial urgencia en tiempos de creciente polarización política. Cuando grupos enteros son deshumanizados en el discurso público, cuando las diferencias políticas se transforman en odio existencial, cuando las instituciones democráticas se erosionan en nombre de la eficiencia, estamos recorriendo el mismo terreno peligroso que condujo a la caída de Treblinka. La memoria de los sobrevivientes nos ofrece no solo un lamento por el pasado, sino también una guía para el futuro. Jan Kielwiernik dedicó su vida de posguerra no solo a preservar la memoria de Treblinka, sino también a educar sobre las señales de advertencia que anuncian futuros genocidios. Su base educativa identificó patrones recurrentes que preceden a las atrocidades masivas. La responsabilidad moral de Treblinka no es solo recordar a los muertos, sino también proteger a los vivos. Cada vez que decidimos romper el silencio ante la injusticia, cada vez que nos negamos a normalizar la crueldad, cada vez que insistimos en la dignidad universal de los seres humanos, honramos no solo la memoria de las víctimas, sino también la valentía de los pocos que resistieron. Richard Glassar, en su última entrevista, ofreció una reflexión final. Treblinka no fue solo un campo de exterminio. Fue un laboratorio donde se probó hasta qué punto podía degradarse la humanidad. Nuestra responsabilidad es garantizar que este experimento no se repita jamás. La mirada incorrecta que condenó en Treblinka no era solo la mirada incorrecta dirigida a un guardia en el momento equivocado. Era la mirada colectiva de una civilización que optó por no ver lo que era incómodo ver. Era la sociedad que permitía que los trenes salieran llenos y regresaran vacíos, que permitía que el olor a muerte se extendiera por el campo sin cuestionar su origen. Hoy nuestra responsabilidad es simple, pero no fácil. Mantener la vista abierta, elegir la valentía por encima de la conveniencia, insistir en la verdad incluso cuando resulte incómoda. El recuerdo de Treblinka no es solo historia, es profecía. Nos muestra no solo lo que ocurrió, sino también lo que podría volver a ocurrir si optamos por la ceguera voluntaria. Los muertos de Treblinka no pueden hablar por sí mismos, pero sus voces resuenan a través de quienes sobrevivieron para presenciarlo, y ahora a través de nosotros, que elegimos escuchar. Su mensaje final es claro: la mayor traición a la memoria no es olvidar a los muertos, sino no proteger a los vivos. Las lecciones de Treblinka son una llamada urgente para nuestro tiempo. ¿Cómo aplicarás estas enseñanzas a tu vida diaria? Comparte tus reflexiones y ayuda a mantener viva esta memoria esencial.